Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión estamos en la tienda Pingus. Vamos a probar unos cuantos cafecitos y nos acompaña en esta ocasión una gran amiga. Ella es Patricia Fuentes. Nos conocemos ya desde hace un ratote. Ella es QFB, egresada de la QFB en alimentos, egresada de la UNAM, con una especialidad en estadística por parte de la Universidad de Phoenix. Estuvo trabajando durante 29 años en Nestlé, en diferentes áreas, en fábricas, estuvo 3 años me parece. Después de ahí se fue a la parte de desarrollo, migró un tiempo a Estados Unidos, donde estuvo en Ohio. De ahí regresó a la parte de bebidas en México. Cambió de trabajo, estuvo en Coca-Cola un rato, en desarrollo de productos. Finalmente estuvo en Brain y de repente llega el momento de decir ya no quiero ser godín y hago en plena pandemia una empresa dedicada a servicios sensoriales y de consumidor. Es amante de la naturaleza, de pasear, le gusta el básquetbol, madre de familia, 3 hijos y un perro. Y pues le damos la bienvenida, Pati. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Diálogos Sensoriales. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a MD Sense. Con gusto. Bueno, pues vamos a darle de lleno a esto. Comienza con platicarnos qué fue para ti el comienzo de Sensorial, porque son 29 años en Nestlé. Sí. Y bueno, Nestlé es todo, ahí hay de todo, ¿no? Desde café, alimentos, elementos para mascota, etcétera. Pero ¿por qué Sensorial? ¿Cómo llegas a Sensorial? Bueno, llegué por el trabajo y por el destino, no porque haya estudiado. En mis tiempos no existían las materias de Sensorial como las hay hoy día. Si acaso estaban en Estados Unidos, pero también no estaban tan formadas como hoy día. Entonces, yo inicié en fábricas, las aztecas, by the way. 3 fábricas, pasé por ellas y por último estuve en la fábrica de Toluca Chocolates. Cuando estuve en una de las fábricas fue cuando empecé la parte sensorial, pero porque había que entrenar a los proveedores de cacao, ¿no? Sí. Que era lo que nosotros queríamos y teníamos, no nada más eran las características fisicoquímicas, sino sensorialmente qué queríamos. Claro. Entonces ahí fue donde empecé a aprender de sensorial, a conocer y a empezar a amarlo. Después me moví a una de las fábricas de chocolates en Toluca, llevando exclusivamente la parte sensorial, y fue cuando después hubo la oportunidad para irme al corporativo. Ya en el corporativo fue cuando empecé a ver sensorial y consumidores, y ya no nada más chocolates, empecé a ver el mundo de una categoría grande de productos. Sí. En esta categoría fue cuando empecé a interaccionar con la gente de marketing, innovación, obviamente calidad, las fábricas, etcétera. Estuve ahí, pues, no sé, 5 años más o menos. Hubo la oportunidad de irme a Merrill y fue cuando me especialicé más en Sensory and Consumer, pero ahí ya era a nivel global, ¿no? Ver los productos, los desarrollos, las investigaciones a nivel global. Estuvo padrísimo. Aprendí muchísimo, padrísimo, y poco a poco mi carrera profesional me fue llevando a enamorarme de sensorial. Okay. De ahí regresé a México, regresé a marketing, igual padrísimo porque aprendí la otra vida, vivir con ellos el día al día, otra onda, padrísimo, o sea, porque aprendes mucho de ellos definitivamente. Después de ahí, bueno, hubo la oportunidad de ir a Coca-Cola, estuve en Coca-Cola, en el R&D de Coca-Cola, también muy padre aprendiendo sodas. Son muchos de sodas y jugos, bastante. Entonces también, y todo en la parte de sensorial con consumidores. El panel, entrenamiento de paneles, licitaciones, etcétera. Entonces ves un todo, ¿no? Sí, claro. Muy, muy diferente. Posteriormente fui a Brain. Esta agencia ya trabajaba con estas compañías y era implementar la parte de sensorial. Entonces empecé con ellos a trabajar la parte de sensorial. Pero un poquito ya me había ganado algún proyecto a alguna otra compañía, o los tiempos, estaban de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces fue ahí cuando decidí, dije, bueno, si amo lo que me gusta, amo sensorial y consumidores, pues vámonos, hagámoslo. Entonces en el 2020, plena pandemia, como bien dices, me arranqué y hoy día creo que mi sueño ya es hecho realidad. Doy el servicio de sensorial a las empresas
empresas que lo requieren, lo que necesiten, discriminativos, que les entrenemos un panel, o descriptivos, y cuento con 3 paneles expertos en mis instalaciones. Qué padre, o sea, ha sido una trayectoria bastante larga, ¿no? Larga, divertida y aprendiendo, siempre aprendiendo. Oye, ¿qué tan diferente es esta aplicación de sensorial en estas empresas? Porque bueno, hay de todo, ¿no? ¿Qué tiene en común o qué tan diferente es la metodología sensorial desde tu perspectiva y sin comprometer a nadie ni nada, ¿no? Mira, lo que te dicen en los libros es una y es la raíz de todo. Okay. Cada empresa tiene sus propios lineamientos, desde una escala, que la necesito una escala con tanto número de jueces. Yo puedo hacerle mis recomendaciones, tanto por mi historial, por lo que he aprendido en libros, etcétera, pero cada empresa ya tiene sus lineamientos. Entonces, y cada empresa ha hecho su propia investigación. Entonces, digamos que todas están bien, simplemente unas piden tener 15 paneles, 12 paneles, 6 paneles. Entonces, siempre y cuando sí tengamos el respaldo estadístico, ya sabes, números siempre. Claro, todo. Es viable, y no te salgas de las bases, ¿no? Pero siempre es viable. Okay. Y bueno, en este proceso de crecimiento te tocó lidiar con la falta de credibilidad de sensorial también. Sí. O sea, ¿qué tan difícil fue esa primera etapa comparada con ahora que tú ya tienes esta experiencia y es como, sabes que ahí está el beneficio, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Dura en el camino, porque no creían en sensorial, ¿no? O lo veían como algo de fábrica in and out, se aprueba y se rechaza. No le veían el valor agregado, ¿no? Sí. O para el desarrollo de nuevos productos, a lo que decía el consumidor era lo adecuado, o lo que transmitía la agencia, ¿no? Sí, lo transmitía bien, pero a vocabulario de consumidor, no vocabulario técnico. Y ahí es donde entra la parte sensorial. Es traducir ese vocabulario del consumidor a la parte técnica para poder desarrollar asertivamente los productos. Entonces, y sí, me costó trabajo que entendieran esa parte. Obviamente en el R&D de Estados Unidos no, a eso trabajaban, al desarrollo de nuevos productos con diferentes mercados, desde Rusia, China, Brasil, etc. De hecho, México, me tocó venir a un estudio aquí en México. Es diferente, es muy diferente el enfoque sensorial cuando estás en fábrica, cuando estás en un corporativo, cuando estás en un R&D. Las personas que te rodean lo ven diferente. Entonces siempre tienes que hacer una labor de convencimiento qué es sensorial y cómo te puede ayudar y facilitar la vida. Es parte de ¿Qué producto, alimento, bebida es para ti uno de los más complejos para aplicar sensorial? Ay, yo diría que culinarios. Culinarios en mi opinión personal, habrá quien. Pero para mí es el más complejo porque es una infinidad de condimentos lo que lleva un culinario, o chiles, combinación de chiles, y a veces llevan semillas, mole, ejemplo, que hace poco hablaron. Entonces, creo que es el más complejo desde mi punto de vista. Claro. Todos tienen su chiste, pero creo que los condimentos son, o bueno, no los condimentos, lo culinario. Sí, ok. Y en este camino sensorial te acercas a café, ¿no? Te acercas a esta parte de trabajar con café. Nestlé es una gran empresa que manufactura este tipo de bebidas. ¿Qué tan diferente es el mundo sensorial como catador en café a descripción sensorial tradicional en este mundo sensorial? El café cotiza en la bolsa, entonces ya desde ahí hay ciertos lineamientos y hay ciertos lineamientos que hay que cumplir con la ESCA, que es de Special Coffee. Y es que te enseñan de café desde lo que es el tostado, lo que cuando lo tienes en el campo, lo tienes en el tostador per se, ¿no? Y todo su proceso. Lo que tiene aquí es que cuando tú pruebas un café tostado y molido, cuando ya lo tienes en tu taza, tú tienes que identificar si es un sabor que fue un defecto en campo, un buen catador, ¿no?
un defecto en campo, un defecto en el proceso, un defecto en el tostado. Muchas veces cuando estábamos evaluando cafés para competir para el premio del café, de especialidad de café, a veces el tostado decía, no, si está un tostado un poquito más tostado de lo que debía de ser, sí, no puedes castigar el café, porque el café es de buena calidad, simplemente hubo algún otro detalle. Entonces, yo diría que la diferencia de café es que tiene muchísimos atributos a evaluar. Hay diferentes tipos de cafés, café lavados, arábigos, robustas, etcétera. Cada uno tiene una característica y cada país tiene una característica, y ya no hablemos más allá. México, muy diferente un café de Guerrero, de Coatepec, de Puebla, Estado de México, exacto. Todos tienen una característica especial, igual en donde se siembra el café, si es a nivel de mar, si es la altura, mientras más alto es más ácido, entonces es bastante complejo. Okay. Y vaya, estas preguntas las hago porque estamos en la Tengara, donde pueden venir a vivir una experiencia de café. En realidad es un espacio muy bueno, es una gran variedad de cafés las que pueden probar aquí. Nosotros vamos a comenzar con un café, estoy salivando, un café que viene del Estado de México y uno de Guerrero, ¿no? Entonces, por ahí lo vamos a ir describiendo, le vamos a pedir a Pati que nos describa esa parte sensorial y regresamos en un instante. Entonces, ya estamos de regreso aquí en Diálogos Sensoriales. Gracias al proceso de edición tenemos aquí un par de tacitas muy bonitas con un café que es la primera vez que lo voy a probar. No conocía este proceso, es un proceso de maceración carbónica que desarrolla unas notas interesantes en el café durante el proceso de fermentación. Y pues qué mejor que Pati que nos explique cómo se percibe, porque mi descripción sensorial, ya saben, para mí es me gusta, no me gusta. Entonces, adelante Pati, ¿qué percibes aquí? Está buenísimo. Déjame agregar a lo que comentaste de Guerrero. De Guerrero, sí. De Atoyac. Muy bueno. Es un café natural, que es parte del proceso del café. De verdad, huele delicioso. Simplemente hasta me hace... Es que es totalmente diferente. No se imaginan esto en un café. Tienen que venir a la Tengara. De verdad que sí, está buenísimo. Tiene unas notas ácidas, pero de cítrico, muy claras. No es que nada más huela cítrico. Unas notas de fresa, de strawberry. De verdad, es muy aromático. Aquí hago un paréntesis, siempre cuando un catador evalúa, siempre tienes que tener una cuchara de plata y absorber y sprayar. Ahorita vamos a evaluarlo normalito. Bueno, el color, antes de llegar a probar. El tono, como ustedes pueden ver, tiene un tono rojizo. También podemos ver que tuvo un tueste excelente. Sí, ¿verdad? Para que se me refleje. Un tono rojizo que también tiene que ver con el tipo de tueste. El tipo de tueste y el tipo de café. Ok. O sea, si vemos un tono no tan rojizo, eso nos habla de una variedad de café. De una variedad de café y un poquito menos tostada. Ok. Es un poquito ácido. Esas notas frutales. Bueno, más bien tú. No, adelante. Sí, exactamente. Si habláramos técnicamente en una escala de 1 al 10, yo te diría que es una nota 5 o 6 acidez, que es lo primero que resalta definitivamente. Sí. Antes de que sabor al café, los frutales. No me esperaba esos frutales, o sea, eso está muy interesante en un café, sin azúcar, por supuesto, pero... No saborizado. Exacto, no saborizado. Está esta parte de la fragancia muy tenue y de repente sale esta parte cítrica. No identifico como tal
chiquitita, pero... Limoncito, unas notas rojas, yo diría. Sí, no sé. Como en que englobo todo en unas notas rojas, pero ¿de qué es frutal? Es frutal, Sí. cítrico, notas rojas, obviamente una nota de café, un tueste moderado, yo lo diría. Ya estoy hablando de escalas puntuales y Bien, escala bien. abierta. De hecho, yo diría que es más intenso el sabor de las notas, un poquito más el intenso de sabor a café, o está muy bien balanceado. Está muy bueno, ¿no? Muy rico. Preparado en una cafetera a veces, como vieron en el video, que es la sugerencia de Daniel, que es nuestro tostador. Ya nos platicaron un poquito más de Tengara también. Lo vamos a comentar aquí ahora. Y vaya, pues, ¿qué más nos cuentas en lo que seguimos continuando? Seguimos con nuestro café. ¿Qué es para ti este mundo de sensorial en Estados Unidos con respecto a México? ¿Cómo es la cultura? ¿Te costó trabajo? ¿No te costó trabajo? Cuando regresas, ¿qué cambios tienes? Cuéntanos en esa vivencia, ¿no? de culturas. Mucha vivencia en cuanto a carrera profesional. No sé, el mexicano, la forma en hacer las cosas, en Estados Unidos la forma de hacerlo, y más en un R&D, un corporativo. En un corporativo siempre estaba sobre tiempos para lanzamientos, etc. En un corporativo es algo de investigación. Entonces tienes que tener el tiempo adecuado, no significa que no, pero tener los tiempos adecuados y bien ordenados para poder salir con las investigaciones. Hablando de panel, digamos que algunos vocabularios, no por el inglés, no, ese no era el problema, sino que en el norte de Estados Unidos que le dicen pop, hablando, y en el otro lado le dicen sodas. Entonces cuando me decían, es una pop, y yo pues en mi mente la Tootsie Pop, ¿no? Ajá. No, es lo mismo, pero tienen diferente vocabulario los del norte y los del sur. Entonces es padre hablar con ellos, es padre entender el vocabulario per se, hablando sensorialmente de ellos, ¿no? De cómo hablan, cómo se describen, etcétera. Entonces es bien padre a cuando tú ya vives en un mundo aquí y todos tienen el mismo vocabulario, entonces aprender otro vocabulario técnico es divertido. Y hablando desde el punto de vista consumidor, también las necesidades de consumidor de cada mercado, ya México, Estados Unidos, otros países que tuvimos la oportunidad, es muy diferente los cuestionarios que tienes que desarrollar para cada uno y los gustos. Podría ser un exitazo un producto en algún estado, en un país, pero en otro no gustaba. Entonces tenías que entender por qué no le gustaba, cómo podíamos hacerlo para poder sacar el mejor producto que gustara en uno y que gustara en otro. Entonces ahí es donde entramos con la parte de sensorial. Entonces es divertido, porque ves otro mundo, ves otras culturas, ves muchas cosas. Sí, porque aquí podemos salir a la calle, tal cual, con una tablita y entrevistar al que quiera. Sí. Así, oye, quiero probar, prueba. Pero allá es difícil, diferente, ¿no? Hay Totalmente. donde te firman este acuerdo de que si me enfermo tú te vas a ser responsable, etcétera, y aquí casi no. Sí, son otros lineamientos. Igualmente en sensorial son totalmente otros lineamientos con los paneles. ¿Cómo es? ¿Allá trabajaste con panel? Sí, también. ¿Cómo es trabajar con un panel de otra cultura? O sea, ¿se resistían porque No. pues, ella viene de otro país o...? No, y a lo mejor tuve la suerte que era un panel que ya existía, no era nuevo, o sea, no era formarlo y enseñarlo, ya existía. Entonces, no, muy, muy lindo, o sea, bien, muy adaptable, bien en el sentido del limón, cuando me decían limón y lima en inglés, lemon, no me decían el amarillo, no, el verde. Entonces, no, muy divertido con ellos, hasta la fecha seguimos teniendo contacto con el panel de allá. Qué padre, sí, debe ser una experiencia muy padre. No, y también padre, o sea, como panel es padre, pero también eran como equipo, porque ellos mismos me enseñaban su cultura, tenía una panelista que era asiática, entonces, ¿cuál era la cultura asiática para ellos? De hecho, hoy o ayer fue algo de... El año nuevo. El año nuevo, Ajá. Entonces ella nos invitaba a su casa a que conociéramos su tradición, entonces, padre, la verdad muy padre. Sí, o sea, fíjate, eso es interesante, una vez que pasas esa barrera cultural, donde hay diferentes,
se hace una mezcla muy padre, ¿no? Que es la esencia, yo quiero pensar, sensorial. O sea, cuando empiezas tú como departamento a meterte en otros departamentos y haces esa combinación, esa unión, que a final de cuentas desarrollas un mejor producto, tienes una mejor comunicación, todo pues, gracias a este puente que puede ser sensorial, ¿no? Exactamente. Está muy padre. Y entiendes más allá. Y cuando hablas el mismo diálogo, creo que es una de las cosas que me tocó, ¿no? Hablar el mismo diálogo, ¿ok? Técnicamente, ¿qué querías decirme con una extracción, con un tostado, lo que sea? Y cómo lo traducía yo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo padre, cuando hay ese link y cuando hablas el mismo vocabulario o les enseñas a hablar el mismo vocabulario. Entonces, ¿tienes alguna anécdota así que digas, no, sí, por esto amo sensorial, o no, audio sensorial, o me puse en aprietos por esa situación? ¿Tienes algo así que te llegue rápidamente a la memoria? Yo creo que muchas. Para empezar, química de alimentos. Okay. Por el doctor Badwi, lo empecé a amar. Él fue mi maestro. Ahí fue donde empecé a amar, pues no había sensorial, pero en entender por qué se pone oscuro, por qué se cambia, etcétera. Sí. Empezar a entenderlo, ahí fue donde me empecé a enamorar. Okay. Híjole, y que dijera, aquí me encanta. Yo creo que lo traía nato y yo no lo sabía. Entonces, cuando era niña, me recuerdo mucho, tendría yo creo que 10 años, cuando mi mamá me dijo, deja de oler las cosas y cómetelas. Sí. Nunca me había percatado que yo olía las cosas. Y ya después, con el tiempo, y cuando estaba con amistades, ¿por qué hueles? Cómetelo. Entonces yo... echado a perder. No sé, para mí aplica no... De la vista nace el amor, para mí es del aroma nace el amor. Okay. En todo. Entonces, en un perfume, en un producto, en una comida, no sé, y hoy día yo creo que ahí fue donde cuando vi que tenían la habilidad de tener un umbral bajo, podría decirlo, porque detecto inmediatamente, o más bien natural, porque empiezo a detectar los aromas, dije, me gusta encontrar las diferencias de las cosas, entender por qué al consumidor le gustan las cosas. Eso fue lo que creo que... Etapas en la carrera, muchas vivencias. Me imagino. Y estando en la industria, como departamento, o en Brain como proveedora, y ahora en SensePath como proveedora de sensorial, ¿qué es más difícil? ¿Pedirle a alguien que te haga el servicio o llegar con alguien a ofrecerle el servicio sensorial? ¿Qué es más difícil desde el punto de vista? Wow, ¿por qué te haces preguntas capciosas? Nada más para que se complique el asunto, ¿no? Yo creo que cuando vives en el mundo de una empresa ya hay ciertos lineamientos y tienes que llegar a pedir, pero a otro departamento, o a marketing, o al director, o al VP, no lo sé, ¿no? Pero ya estás adentro de unos lineamientos. Cuando estás afuera de la empresa, tienes que entender un poquito su filosofía para tratar de entender qué quieren. Claro. Entonces, es aprender su filosofía, es entender qué quieren para poderles ofrecer lo que quieren. Sí, yo creo que siempre el convencer a tu otro equipo, a tu jefe, algún proyecto, alguna innovación, lo que tengas, siempre tienes que saber cómo, que tengas bien claro qué es lo que quieres. Sí. O lo que necesitas, lo que quieres, etcétera, para poderlo poner. Cuando ya estás en el lado del proveedor, creo que es igualmente, tienes que tener bien claro qué es lo que tienes, qué es lo que necesita el cliente para podérselo ofrecer. Entonces, siempre los diálogos son muy buenos porque a veces mail o el texto, a veces hay confusiones, ¿no? Entonces, se pueden hacer arreglos muy padres, muy bonitos, como hace poco me tocó, querían unos descriptivos, querían que analizáramos otros descriptivos y ellos pensaban que se iban a ir al doble de precio. Y no, o sea, porque nada más estás anexando unos días, ya traes el panel calibrado, ya vienen en esto, entonces nada más anexas. Entonces cuando tú hablas con el cliente ese tipo de cosas, sí, ellos se quedan con otra idea de la parte sensorial, ¿no? Que podemos explotar y ir más allá sin irte en tiempos impuestos, muy arriba, ¿no? Claro, sí. Todos. Oye, antes de hacer otra pausa, vamos a hacer una serie de preguntas de decisión forzada.
Entonces, no se valen empates. ¿Qué prefieres? ¿Salsa verde o salsa roja? Verde. ¿Tequila o mezcal? Mezcal. ¿Tacos al pastor con piña o sin piña? Con piña. Si me las cambian por tripa, mejor. Ok. Entonces tripa bien doradita. ¿Prueba triangular o tetrada? Triangular. ¿Metodología sensorial descriptiva tradicional o métodos rápidos? ¿Combinada se puede? No. Tradicional. ¿Analítico o afectivo? Combinada. Hacer las dos. Y si no se puede. A ver, Ay, es que lo importante del afectivo o sea, que es parte de mi servicio que ofrezco. Cuando tienes a un panel experto y tienes los resultados de un estudio de consumidores y lo combinas, es todo un mundo, tienes toda la información ahí. Claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, creo que vamos a intentar que Daniel nos escriba un poquitín qué es lo que sucede con el café y probaremos otro cafecito. Entonces regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta, ya nos explicó Daniel el proceso para hacer en Calita este otro tipo de café que, híjole, Huele delicioso. Vamos a degustarlo. Tiene un aroma en el grano como tal, molido, que es parte del proceso de cata, oler el café antes de hacer la extracción, al chocolate. Y bueno, ahora ese chocolate... Huele, pero me huele también a notas de nuez. La nuececita, sí. Muy rico. Es y diferente. si observas el color es un poquito más oscuro. Sí, no sé si se alcanza a ver esto. Esperemos que sí. Y algo padre es esta cuestión de el tipo de cafetera, ¿no? Por ahí no solo conocemos la cafetera de extracción, la normal, la que venden en el supermercado, pero ahora con esta B60 o Calita o la prensa francesa hay una gran variedad, y dependiendo de esas cafeteras es la experiencia del café, ¿no? El mismo grano de café, según nos han comentado, se percibe diferente de acuerdo al tipo de cafetera. Entonces, a ver si que les quedaría de tarea experimentar el mismo grano de café en diferentes métodos de extracción, ¿no? Por lo pronto, en este, Pati, ¿qué encontramos? Este es de Guerrero, por cierto. En aroma, obviamente café, un tueste moderado, yo diría, un olor a chocolate, diría una intensidad 3. Sí, en general es menos intenso. Y yo ya me adelanté a probarlo. Ok, vamos. Pero lo noto, no sé si compartan conmigo, pero este es más amargo, ¿no? La acidez es baja, o sea, casi no es tan ácido. Este sí me podría aventar como unos 4. Y pues, esa nota de chocolate es... A pesar, y creo que aquí es lo interesante, ¿no? A pesar de que es café y los dos son naturales, pero en donde crecieron, la altura a la que están, cambia totalmente. Y todavía el tueste y la cafetera. Sí. Entonces, es café, pero sabe totalmente diferente. Un poquito, como dices, más amargo, menos ácido, comparándolo con el otro. Notas de chocolate, que en el otro no había. Algo más cítrico, más frutal. Exacto. Este no lo siento frutal, más notas a nuez también. Entonces es lo rico de esto, ¿no? De la parte sensorial, no nada más de café, de todo. Sí. Pero ¿cómo en algo que es lo mismo puedes encontrar tantos descriptores en un producto y entender ahí del consumidor, ¿no? Te puede decir, está rico, me sabe amarguito, pero ya cuando le dices las notas, etcétera, es lo padre encontrar todos estos descriptores. Sí, y es todo un mundo ahí alrededor, ¿no? O sea, wow.
Sí, sí, creo que sí vale la pena hacer ese ejercicio. Cómprense un cafecito, vayan a la cafetería, a Tengara si se puede, y vayan pidiendo el mismo café en diferentes métodos de extracción. Sí. Es algo Muy buen padre, ejercicio. porque ahí viene el maridaje, ¿no? Normalmente el café lo dejamos al final, después de comer, donde nos sentimos llenos, y lo tratamos de combinar con un postre. Pero pues, hay una cultura alrededor también de este maridaje que quizá lo podamos como experimentar, ¿no? ¿Por qué debo de combinar café con carne o con mis tacos al pastor, etcétera? Y pan de dulce. O pan de dulce, que son riquísimos. Y yo creo que ahorita que tomaste este punto, catar un café, evaluar un café, siempre debe de ser en taza negra, sin azúcar y sin nada. ¿Cómo le gusta al consumidor? Es otra cosa. Claro. Porque le ponen azúcar, Canela, edulcorantes, leche, Sí. cremadores. Y ahí es donde entramos también nosotros como lo sensorial. Una cosa es catarlo así y les ayudas a los developers o bueno, las que desarrollan qué necesitan hacerle a este café para que tenga más éxito. Pero cuando tú lo mezclas con algo, ¿cómo sabe ya? Porque al final de cuentas el consumidor muchas veces lo va a tomar así. Entonces es donde tenemos que entender cómo sabe así, con todos nuestros descriptores que le dimos y que está muy rico, para no ponerle nada definitivamente, y cómo le ponemos algo que el consumidor siempre lo acostumbra a que sabe. Y con eso podemos entender al consumidor. Entonces a quien nos está viendo siempre es una recomendación, ¿qué realmente hace el consumidor para probarlo? Porque a veces luego nos casamos en nuestras ideas y decimos así es como se debe de probar. Y porque sí, así me enseñaron. porque así me enseñaron. Y sí, estamos de acuerdo, es una cata oficial, formal, etc. Pero la otra es también entender al consumidor, si lo calienta, si no lo calienta, si lo mete al micro, etc. ¿No? Todo ese tipo de... Meter el café al microondas. No, es lo peor, es la muerte. Bueno. Son otras palabras, pero es lo más rápido, sí. pero lo han hecho. Sí, Entonces sí. hay que entender qué pasa cuando lo metes al micro, ¿no? Sí, o que está en la cafetera 2 horas, 3 horas ahí metido. Y se quema. Se quema. Algunas cafeterías lo que te ofrecen es, no digo nombres para no quemar a nadie, pero Ups. pides un café y está quemado, Sí. totalmente quemado. Pues es que la gente no consume, además, ¿no? O sea, creo que algo padre fue hace como unos 10 años, empieza esta cultura del café a crecer, ¿no? Sí. Con un poquito más, con compañías como Italian Coffee, Nescafé, perdóname, Starbucks, Todas estas. todas estas que empiezan, ¿no? Y ahora que estamos en pandemia, pues nos damos más el tiempo de disfrutar un café en casa, ¿no? Entonces, está padre. ¿Verdad que es padrísimo sensorial y consumidor? Sí, café, muy bueno, consumidor. Y café, bueno, ni qué decir. Sí, sobre todo cafecito después de comer. Consumidor, entonces, es importante, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado trabajar con consumidor? Una prueba. Híjole, cuando tenemos muchos nichos y no hay el producto ideal para abastecer. No vas a hacer producción para aquí, para aquí, para acá. Tú trabajas volúmenes. Entonces tienes que hacer una producción que satisfaga a todos. Es lo más difícil que me ha tocado. Entender cada uno de los nichos para hacer el producto ideal de cada uno. Entonces tienes que adentrar en cada uno de los nichos para entender qué es lo que quieren y desarrollarlo que cumpla los requisitos de cada uno. Uy, qué difícil. Y ahorita, bueno, veníamos platicando con Pablo, fuimos frutilupis hace tiempo, ¿no? Cuando éramos, bueno, yo era más pequeño, era un sabor para cada ruedita diferente y actualmente pues es uno. ¿No? Y está padre porque abarcó todo eso, ¿no? Antes era cuántas rueditas de uva le van a tocar o cuántas de cereza. Y ahorita pues es un solo sabor que está abarcando este mercado, ¿no? Exactamente. Es algo muy, muy padre. Quizá en su momento arriesgado, como es esto de necesitamos abarcar a todo el mercado y no a un nicho en particular. Pero también el desarrollar, o sea, con Preference Mapping también podemos encontrar espacios donde no tenemos a lo mejor consumidores y no lo estamos satisfaciendo. Entonces, con sensorial y con consumidores podemos encontrar dónde están estos espacios para poderlos desarrollar algo que satisfaga a ellos. Claro. Sí, vaya, sí estás hablando de investigación que toma tiempo, pero al final de cuentas le vamos a dar a ese segmento lo adecuado. Exacto. Oye, ¿cómo ves ahora sensorial con esta pandemia?
¿Cambió algo en la metodología? ¿Se proyecta algo diferente de aquí a unos, no sé, 2 años? En mi propia experiencia sí cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque pues ya no podías ir, la gente estaba muy cerca, etcétera. Entonces muchos empezaron a aplicar sensorial desde su casa. Pero no es lo mismo cuando tienes la música, no tienes la luz adecuada. Puedes evaluar, puedes dar un dictamen, pero no es lo mismo que un panel que te puede dar algo más asertivo, ¿no? O puede ser el mismo panel, pero estás rodeado, o los niños, no estás al 100 evaluando. Entonces es algo que yo creo que sí se perdió ahorita con la pandemia, el evaluar en casa. Yo no soy partidaria de evaluar en casa, mejor armar tus sesiones o algo. Más bien nos tuvimos que ajustar a los métodos rápidos. Varias compañías se fueron por métodos rápidos, porque ya no te puedes ir al descriptivo con los tiempos, etcétera, sino creo que es algo que modificó, no todos, pero varios sí se fueron a métodos rápidos para poder salir rápido, ¿no? Lo que necesitamos. Sí, hay que adecuarse, evolucionó. Exacto. Lo que he mencionado ya, que fue algo tan drástico que nadie se lo esperaba. No, pues quién iba a pensar, nadie. Tengo mi super laboratorio y de repente no pueden ir las personas, tienen que entrar por bloques. Entonces sí fue complicado, ¿no? Y sí, como dices, hay toda una serie de estudios que se están haciendo ahorita para dejar en paz a la gente que sí funciona o no funciona hacer pruebas en bloques o en casa. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Es un cambio muy cambio muy drástico que la vida sigue, nos tuvimos que ajustar. Claro, sí, no, y sensorial no se va a detener, esto va a seguir. Pati, ¿algo más que quieras agregar? No, al contrario, que muchas gracias por la invitación, por estos cafés tan ricos, de verdad, muy buenos, recomendados. Sí, y vamos a incluir también la comida, ahorita vamos a comer nosotros, pero de verdad vengan aquí a la Tengara, estamos en Copilco, vamos a poner la dirección. Si pueden asistir a estas sesiones de cata que tienen, también es algo muy padre. Ya saben, consuman local. Gracias por tu tiempo. Si tienes alguna red social que quieras compartir. Sí, claro. En Instagram como sense.pad, en Facebook como sensepad, y en nuestra página web es sense-pad.com. Perfecto, ahí igual les vamos a poner. A ustedes muchas gracias por vernos. Si les gustó el video, recuerden denle like, compartan. Si no les gustó, no digan nada. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias. Gracias. Bye.